El día de hoy tenemos a un gran pensador, a un gran filósofo y también escritor. Y la verdad me siento muy emocionado porque he estado hojeando todo el trabajo que esta persona ha hecho a lo largo de su vida. Y creo que este episodio va a marcar un antes y un después porque les recomiendo a las personas que luego de este episodio, luego de escuchar a quien tengo aquí, vayan a leer sus libros, vayan a conocer sus obras. Y en muchos de sus libros, sobre todo un libro que vamos a mencionar ahora, van a poder darse cuenta de ciertas cosas que están ocurriendo en la realidad. Así que sin más preámbulos, te doy la bienvenida. José Ramón, ¿cómo estás? Renato, buenas tardes. Encantado de conocerte y de estar en este programa tuyo. Decías que soy un gran pensador y un gran filósofo. En realidad, pues bueno, pienso como todo el mundo y más que filósofo soy divulgador. Siempre he sido profesor y por haber dado clases también en colegios, no solo en la universidad, he tenido que esforzarme por hacerme comprender por alumnos de 15 años, de 16. Entonces eso me ha marcado mucho, ¿no? Porque todo lo que escribo intento escribirlo para que me entienda también gente joven, alumnos. Ya, sí, yo creo que lo logras en tus libros, pero justo has tocado un tema muy importante que es la divulgación y usar un lenguaje correcto que permita, digamos, llegar a la mayor cantidad de personas. Pero muchas veces yo creo que el lenguaje es una barrera para nosotros, porque tratamos de explicar algunas cosas y el lenguaje muchas veces no nos es suficiente. A mí me pasa mucho. Yo creo que la filosofía es innata en todas las personas y que pues desde muy pequeños tenemos preguntas. Yo siempre desde pequeño he tenido esta curiosidad por acercarme a la realidad, por ver cuál es la verdad, tal cual la pueda comprender. Y muchas veces es difícil describirla, es difícil explicar muchos conceptos abstractos y ahí viene la parte del lenguaje. ¿Tú crees que esto es una barrera hoy en día o cómo ves la parte del lenguaje y de comunicarnos, digamos, estos pensamientos que todos tenemos? Tienes razón, el lenguaje puede ser una barrera y desde luego cuando explicas cosas complicadas, si no te esfuerzas mucho, pues no lo vas a conseguir. Y desde luego, entre la gente de mi gremio, entre los filósofos, hay filósofos muy difíciles de entender, algunos muy famosos, ¿verdad? Como Hegel o como Heidegger, pero tienes otros que son mucho más fáciles, incluso a menos. Los diálogos platónicos son un ejemplo de esto que estoy diciendo, ¿no? Y decía un filósofo español, Ortega y Gasset, que la amenidad es como la buena educación del filósofo. Es decir, de alguna manera estamos obligados por educación a hacernos entender y a hacernos entender con, ya digo, con amenidad. En España, por ser el ámbito que mejor conozco, bueno, también conozco a algunos de los filósofos actuales franceses, pues los mejores, los filósofos que son más conocidos son precisamente los que mejor escriben y son grandes divulgadores. Estoy pensando, por ejemplo, en José Antonio Marina, estoy pensando en Fernando Savater y en Francia, pues tantos filósofos. Los franceses son especialmente brillantes a la hora de escribir. Estoy pensando en uno de los integrantes de la posmodernidad que mezclan la sociología con la filosofía, como Lipovetsky, pues con sus ensayos muy bien traducidos aquí y editados por Anagrama. Es una maravilla cómo se expresa esta gente. Estoy pensando en muchos, ¿verdad? Pero, y se puede conseguir. Otra cosa es que no es necesariamente fácil. Espontáneamente una persona no es amena y no se hace entender cuando explica cosas muy difíciles, pero forma parte de tu formación académica también. Ujú. Y ahora que estamos hablando de explicar las cosas, se me ha pasado algo muy importante por alto, que yo siempre a cada persona que viene a este programa, a mí no me gusta decir quiénes son o qué han hecho, me gusta decirles lo siguiente. Tú si tuvieras que definirte, ¿qué dirías? ¿Quién eres? Bueno, yo soy una persona, soy un español que nació hace 68 años en el Cantábrico, en el norte de España, en un pueblecito que está rodeado por el mar, que parece una isla, que se llama Santoña, que a los 13 años me fui a Galicia
también en el Atlántico, pero a una de las rías gallegas más bonitas, en Vigo. Eso me marcó profundamente, porque, bueno, Vigo es una ciudad muy romántica, muy bonita, de gente muy echada para adelante, también muy, sí, ya lo he dicho, muy romántica. Eh, y luego estudié en dos universidades, la Universidad de Valladolid, con una larguísima tradición, una de las grandes universidades españolas, y en la Universidad de Oviedo. En la Universidad de Oviedo fui alumno de un profesor de filosofía muy famoso en España que se llama Gustavo Bueno, que por aquel entonces era muy profundamente comunista y que marcaba su línea, influía en toda la universidad. Eso a mí me sirvió para conocer de cerca el pensamiento comunista y también un poco su forma de operar, al menos en una universidad, en una facultad. Y me sirvió para que me quedara claro de que era una gigantesca mentira, porque yo lo estudié a fondo, ¿verdad? Y luego, años más tarde, aunque eso yo nunca lo imaginé, pues resulta que la historia me dio la razón, porque aquello se hundió a partir del año 89, fueron cayendo todos los países comunistas y la propia URSS, y yo aprendí muchísimo, porque en parte, aunque los filósofos somos personas muy reflexivas y no nos fiamos de nosotros mismos y dudamos, en ese caso yo estaba convencido de que el marxismo tenía que ser un gran bluff, ya digo, una mentira, ¿no? Luego resulta que leía a Karl Popper, bueno, más que leerle, vino a España en la exposición de Sevilla año 92, fue uno de los grandes invitados y precisamente pronunció una conferencia titulada El colapso de la agresión marxista. El título está muy bien escogido porque la agresión el marxismo, como muchas ideologías, son profundamente agresivas, y el colapso pues fue un colapso. Y se me quedaron grabadas varias frases. Bueno, siempre recomendé a mis alumnos que si querían entender lo que era el marxismo, o sea, el comunismo marxista, y no tenían tiempo de leer un libro, un ensayo, de los muchos que hay, pues les recomendé que entraran en internet y que teclearan Popper colapso. Y simplemente con eso aparece el texto de una conferencia magnífica, pues a lo mejor 15 páginas, donde, entre otras cosas, decía que el marxismo se había construido sobre un arsenal de mentiras. Y no lo dice como un estudioso, sino como una persona que el primero lo ha sufrido en sus carnes, porque él perteneció al Partido Comunista de joven, y luego porque lo ha visto reflejado en la sociedad en la que él ha vivido. Lo mismo me pasó leyendo a Octavio Paz, no, a Ernesto Sábato. Ernesto Sábato, en el año 99, escribió un pequeño librito, un ensayo titulado Antes del fin. Lo tituló así porque él pensaba que, bueno, por una parte estaba terminando el siglo XX, estaba terminando el segundo milenio de nuestra era, y él pensaba también que estaba terminando su vida, o sea que al día siguiente prácticamente se moriría, cosa que no sucedió así. Todavía tardó unos cuantos años en morirse, ya tenía por aquel entonces 80 años. Y en ese ensayo, Antes del fin, pues habla muchísimo de las dos ideologías que han configurado Occidente durante los dos últimos siglos. Por una parte el capitalismo y por otra parte el marxismo. Si con el capitalismo era duro, muy duro, pues con el marxismo era mucho más todavía. Y también hablaba desde la experiencia personal, porque en su juventud él se afilió al comunismo e incluso llegó a Europa siendo comunista, pero empezó a ver una serie de cosas raras y decidió dejarlo. Ya parece que hoy en día, pues, algunas personas todavía siguen creyendo el cuento marxista o comunista o socialista, y muchos de ellos, sin embargo, no han leído ni el manifiesto comunista. Hay mucha gente que no le interesa leer. A ver, ese es uno de los problemas de todas las ideologías. La gente no solo está engañada por el comunismo o por el capitalismo, sino que también están engañados pues por la ideología de género, están engañados por la supuesta liberación sexual que nace con Nietzsche, con Freud, con el psicoanálisis.
están engañados con el positivismo, tanto el positivismo jurídico como el científico, o como el que se aplica a la ética, confundiendo la sociología con la ética. Están engañados por el ecologismo radical. Son muchas cosas, pero son ideologías. Pero es que las ideologías, entre otras cosas, se dedican a levantar venderte una utopía, levantan un banderín de enganche, montan un partido político y te venden una utopía. A todo el mundo le gustaría ser feliz. Y cada utopía por su camino, por el camino de la revolución sexual, o por el camino del enriquecimiento, el dinero, o por el camino del nacionalista, pues en cuanto nos quedemos nosotros solos y expulsemos a los demás, pues vamos a ser felices en nuestro rinconcito. Cada uno por su, ya digo, eh, por su propio camino. Pero las ideologías, pues al final, las utopías se llaman utopías porque no existen, nunca llegan. La felicidad sobre la Tierra tampoco parece que se vaya a conseguir, y mucho menos de forma estable y para siempre. Y por el camino van dejando, bueno, pues revoluciones que en unos casos son sangrientas, o son militares y son sangrientas, como los nacionalismos o como el propio comunismo violento. Y por otra parte, revoluciones culturales, que no por culturales son, como podría pensarse, inocuas. Olivera Rabasi decía que las ideologías no son inocuas, sino inicuas. Una revolución cultural es el positivismo, pero el positivismo es profundamente mentiroso y, digamos, que distorsiona todo el problema de la verdad, de la justicia, del bien, de la misma manera que es profundamente errónea la ideología de género, ¿no? Y dice, bueno, pues no pasa nada, es una revolución cultural. Claro que pasa, a lo mejor te está destruyendo a la persona desde dentro, por supuesto a la familia, por supuesto a la sociedad. O sea, estos son perniciosas para la propia sociedad. Sí, 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 has tocado un tema que es justamente al que quería llegar, y de hecho es uno de tus libros, si no me equivoco, el último libro, que se llama El mundo de las ideologías, corrígeme si ese no es el nombre, que Bueno, es un libro súper interesante, el pero libro antes de... sí, ¿Cómo? Perdón, dime, dime. se titula así, es El mundo de las ideologías. Vale, sí. Y antes de empezar con todo esto a discutir sobre las ideologías, ¿qué es una ideología y cuáles dirías que son las principales que podemos ver en esta sociedad? Muy bien. Eso se llama orden. Vamos a empezar por el principio. Yo pregunté una vez en clase a mis alumnos si entendían el mundo en el que vivían, y ante mi sorpresa, pues me dijeron que no. Y eran alumnos que habían estudiado como tú, pues economía, y algunos la doble, economía, derecho, y lo estudiaban en inglés. O sea, era gente culta y trabajadora. Lo pregunté varios años y siempre me respondieron lo mismo. Y cuando hice la misma pregunta a gente de la edad de sus padres o de sus abuelos, pues ahí ya hubo respuestas más radicales. Hubo gente que me dijo, esto no hay quien lo entienda. Y claro, si fueran ignorantes, pues yo no tendría en cuenta esa respuesta, pero el problema es que no era gente ignorante. Y efectivamente, el mundo en el que vivimos es muy complicado. Entonces estuve pensando la forma de explicarles por qué era tan complicado. Estuve dando vueltas, no creas tú que se me ocurrió sobre la marcha. Y al final, pues, se me ocurrió una metáfora muy interesante, deportiva, muy fácil de entender por todos. El mundo es una cancha, un terreno de juego donde en lugar de jugar dos equipos, pues hay muchos equipos. Y en lugar de... Y no se sabe bien a qué están jugando, no se conocen las reglas, porque eso no es exactamente fútbol, tampoco es rugby, tampoco es béisbol. Lo que sí está claro es que todos los equipos, todos van contra todos y todos aspiran a lo mismo, que es a hacerse con la tarta o con parte de la tarta. La tarta es siempre el poder político, el poder militar, el poder económico, el poder cultural, siempre el poder. Entonces, una vez que esa imagen ya la habían entendido, les dije, muchachos, esas son las ideologías. ¿Lo habéis entendido? Sí. Entonces yo les pregunté, muy bien, pero ahora podéis decirme vosotros a mí qué son, con términos un poco más académicos, esto que acabo de explicar. Y entonces muchos me dijeron, pues sí, son filosofías. Y yo les dije, de acuerdo, son filosofías, pero
¿En qué se diferencian de todas las filosofías que no son ideologías? Porque hasta el siglo XVIII no existió ninguna ideología, ni siquiera existía la palabra. ¿Cuál es la diferencia? Eso no lo sabían. Entonces les expliqué que era muy sencillo. Así como todas las filosofías han intentado entender el mundo, a las ideologías no les interesa entenderlo, sino cambiarlo de forma radical, en profundidad y rápidamente. En historia, un cambio radical y profundo y rápido se llama técnicamente revolución. Por lo tanto, las ideologías se pueden definir muy bien en dos palabras. Son filosofías revolucionarias. Entonces, si la mayoría o en la totalidad de las ideologías, la búsqueda final es el poder, la posesión del poder, no son las personas, no son las masas comunes quienes inventan las ideologías, son esferas quizás un poco más altas o agendas políticas, ¿verdad? Claro, son precisamente ideólogos, o sea, son intelectuales que saben historia, que saben filosofía, que están acostumbrados a pensar, pero son intelectuales revolucionarios. Para explicar estas cosas siempre hay que acudir a la historia, porque en la historia las cosas no suceden o las ideas no llueven del cielo porque sí, de forma espontánea, y las ideas vienen de donde tienen que venir, cuando tienen que venir. Y porque la siguiente pregunta, una vez que los chicos ya sabían que eran filosofías revolucionarias, la siguiente pregunta la hice yo. Digo, ¿cuántas pensáis que hay, que existen? Y ahí nadie contestó, o sea, no tenían ni idea. Hubo gente que dijo, pues cientos o miles, porque una vez más confundieron ideología con forma de pensar. Claro, formas de pensar hay tantas como personas en el mundo, pero estábamos hablando de otra cosa, estábamos hablando de ideología en su sentido estricto. Entonces, cuando les dije que solo había una docena de ideologías, se quedaron muy sorprendidos y rápidamente me dijeron, ¿y usted las conoce? Digo, bueno, a mí para eso me pagan, claro, para conocerlas. ¿Y nos las puede explicar? Y entonces, pues, primero les hice una foto de familia, incluso les puse una imagen cuando la tuve preparada, y ahí aparecía la primera, la Ilustración francesa. O sea, los ilustrados franceses, con ellos nacen esas filosofías revolucionarias. Es fácil entenderlo porque dan lugar precisamente a la Revolución Francesa y dan lugar ellos lo consiguen al cambio del antiguo régimen. Se hunde un régimen milenario que había surgido con la caída del Imperio Romano y surge otra cosa. Le cortan la cabeza al rey, separan radicalmente la Iglesia del Estado, y no solo separan radicalmente, sino que hay toda una persecución religiosa porque piensan que hay que acabar con la Iglesia. En la medida en que las demás ideologías van naciendo de la Revolución Francesa y se van sucediendo en cadena, como una cascada, causa-efecto, en esa medida las ideologías son, por una parte, filosofías materialistas y por otra parte violentas, más o menos violentas, algunas muy violentas, y por otra parte son anticristianas, porque, como digo, nacen de la Revolución Francesa, de la Ilustración francesa. Las demás ilustraciones, la americana, la española, la portuguesa, la alemana, la anglosajona, no son anticristianas. Conviven pacíficamente. Puede haber algún agnóstico, incluso algún ateo, pero casi todos son cristianos, o católicos o protestantes. Pero los franceses no. Entre otras cosas, ¿o por qué? Pues porque los ilustrados franceses son hijos intelectualmente, de gente muy visceralmente anticristiana, como Voltaire, que es uno de los grandes padres, o los enciclopedistas, Diderot, d'Alembert, que era gente visceralmente anticristiana. Entonces eso es lo que tiene la Ilustración francesa, que la diferencia de las demás ilustraciones del mundo. Y eso Es es lo un que poco tiene lo que está volviendo a pasar aquí de cierta forma, ¿no? Quitar, digamos, la materia no está mal, porque vivimos en una realidad que es material. El problema es cuando haces de la materia lo primordial, tratas de santificar la materia y eliminar todo lo demás.
Y parece, tal como has comentado, que en la Revolución Francesa, pues de cierta forma ahora está pasando lo mismo, pero ya no solo con la religión, con el cristianismo, sino con cualquier tipo de religión que aboque al espíritu, ¿no? A algo más allá de la materia. Y esto me hace recordar a, no al manifiesto comunista, pero escuché alguna vez, no sé si será verdad, que Marx le envió una carta a Darwin felicitándolo, me parece, por la teoría, y le dijo, oye, muchas gracias, porque ahora tenemos una excusa más con tu teoría para, entrar con todo con el comunismo, porque si ya todo lo que tenemos es materia, no hay nada más de qué preocuparnos y la división es más fácil de hacer. Bueno, efectivamente, lo que propone la Ilustración y las ideologías es un cambio de, como se suele decir, un cambio de paradigma, o sea, un cambio de modelo explicativo del mundo. Hasta entonces, durante más de 1000 años, el modelo explicativo era el modelo cristiano y el modelo bíblico, o sea, Dios es creador, Dios ha creado el universo. Desde entonces hay que intentar eliminar a Dios, pero si eliminamos a Dios solo nos queda la casualidad, el azar. Entonces, claro, eso es muy difícil de demostrar, entre otras cosas porque eso es, primero, eso no es así, por lo tanto es imposible demostrar lo que no es. En segundo lugar, es anticientífico. Por mucho que una persona se alarde de científico, pues la ciencia son constataciones empíricas y el azar no es nada empírico. Es más, la ciencia se basa en la relación, uno de los principios de la ciencia es el principio de causalidad. No hay efectos sin causa. Entonces, claro, el azar es borrar cualquier tipo de causalidad, o por lo menos desconocerla, porque claro, si la desconoces, no estás haciendo ciencia. Bien, eso es una de las graves contradicciones de este planteamiento. Marx, cuando Darwin publica, bueno, a mediados del siglo XVIII se publican dos de los libros que más han configurado el mundo moderno. Un libro es precisamente, lo has citado tú, el Manifiesto Comunista, que es un pequeño folleto, un panfleto perfecto para entender lo que es una Es muy ideología. corto. Es muy corto, claro, porque es un manifiesto y te lo lees en media tarde. Eso es perfecto para entender lo que es una ideología. Y en segundo lugar, y por qué son violentas. Y en segundo lugar, el otro libro que se publicó unos años más tarde es el origen de las especies, de Darwin. Entonces, Marx, de forma muy precipitada, como tú dices, pues escribió a Darwin felicitándole porque por fin tenemos ya un libro que en el campo de la biología demuestra que Dios no es creador de las especies, sino que todas han surgido de forma espontánea y al azar y de la materia. Claro, eso significa que que Marx o no había leído o había leído muy por encima el origen de las especies, porque si tú lo lees tranquilamente, pues te vas a encontrar con párrafos como el siguiente, y lo cito de memoria porque es muy sencillo. Es asombroso cómo el creador, subrayo la palabra creador, es de Darwin, como el creador a partir de una primera especie o de unas pocas, no lo sabemos, ha ido sacando la inmensa variedad de especies que podemos contemplar hoy. Esa es la cita textual de Darwin, que la repite más de una vez. Darwin se apresuró también a contestar a Marx y a decirle, señor Marx, creo que, o sea, lamento decirle que usted no ha entendido lo que yo quería decir y que no era mi propósito en absoluto plantear un problema teológico ni desacreditar la existencia de Dios. Darwin no es que fuera excesivamente religioso, era más bien un anglicano tibio, pero nunca se hubiera atrevido a decir nada contra la existencia de Dios, entre otras cosas porque Darwin amaba profundamente a su esposa. Y él sabía que daría un disgusto terrible a su esposa si decía ese tipo de cosas. O sea, por pura lealtad o fidelidad o amor a su esposa. Bueno, y también por convencimiento personal, porque no tenía las cosas nada claras. Si lees el origen de las especies, ¿sabes cuál es el verbo que más emplea, el más repetido? Pues es el verbo suponer. Suponemos significa que no No sabemos. está seguro. Claro, todo es claro, no está seguro. Entonces, eso es de una gran honradez intelectual. O sea, Darwin era intelectualmente muy honrado,
porque claro, no había certezas de casi nada de lo que estaba diciendo, y la propia teoría de la evolución, basada en la selección natural y en la adaptación al medio, pues no dejaba de ser una gigantesca suposición. Hoy sabemos que eso es completamente falso, pero entonces no se podía saber, porque no se había descubierto todavía la genética, no se había descubierto Claro. el ADN. Si Darwin hubiera nacido un siglo más tarde, si Darwin fuera compatriota nuestro, contemporáneo nuestro, pues Darwin hoy no sería darwinista. Claro, Claro. ¿y crees que, hemos hablado de la existencia de Dios, crees que ser ateo va en contra de la ciencia? Y aquí expliquemos qué será la diferencia entre agnóstico y ateo para que se entienda. No es que vaya en contra de la ciencia, porque Dios está fuera del campo visual y fuera del campo de la experiencia empírica, por lo tanto Dios está fuera de las ciencias. Lo que sucede es que el conocimiento humano es mucho más que científico. O sea, la verdad no es solo la verdad científica. Hay una verdad histórica, hay una verdad artística, hay una verdad que corresponde al tema de los sentimientos. Bueno, hay una verdad que corresponde a la filosofía, hay una verdad que corresponde al derecho, hay una verdad que corresponde a la mirada sapiencial sobre la realidad. O sea, la verdad es sinfónica y muy complicada. Y la ciencia ve una parte muy pequeña de lo que es la realidad, por lo tanto tiene una verdad muy pequeñita, un fragmento. Dios no forma parte de la visión científica de las cosas, porque no es material precisamente, y la ciencia se define por las ciencias empíricas. Estamos hablando de las ciencias empíricas, no de las ciencias humanas. Pero todo el conocimiento de la realidad apunta a la existencia de un ser superior infinitamente poderoso e inteligente. Y ese es el ser al que tanto los primeros científicos, los presocráticos, como los primeros filósofos, también los presocráticos y los postsocráticos, los griegos, llamaron Dios. ¿El Dios de la filosofía coincide con el Dios de la Biblia? Sí y no. No coincide porque el Dios de la Biblia es un Dios que se revela y que se revela con V, o sea, la revelación, ¿verdad? Que nos dice quién es y que es un padre amoroso y que perdona, mientras que el Dios de la filosofía es simplemente una inteligencia suprema, que incluso puedes concebirlo de forma no personal, una especie de ordenador o de programa que está metido en la realidad. De todas formas, también te digo que los mejores pensadores de todos los tiempos, la mayoría, ha concebido a Dios como un ser personal, es decir, una persona con inteligencia, con voluntad, con capacidad de amar, infinitamente sabia. Y esa es a la conclusión a la que llegan también, pues no solo los científicos que nacen siendo cristianos, como los padres de la ciencia, como Copérnico, Kepler, Galileo, Tycho Brahe, Newton, sino también científicos que no tienen nada de cristianos, como Einstein. Incluso científicos ateos que se convierten, por ejemplo, Francis Collins, el primer hombre que lee, y todavía vive, el primer hombre que lee el genoma humano y que lo publica, se hace público justamente en el año 2000, bajo la presidencia del presidente Clinton en Estados Unidos. Francis Collins, de hecho, tiene un libro titulado bueno, ya no recuerdo ese título. Sí, ¿cómo habla Dios? ¿Cómo habla Dios? Al menos en español. Bueno, el ateo más famoso del siglo XX es un filósofo que se llama Anthony Flew, un filósofo británico. Y Flew, escrito F-L-E-W, Flew, pues entre otras cosas estudió mucha filosofía de la ciencia y en dos grandes campos. Se pasó 30 años estudiando el origen de la vida, es decir, el ADN, y los mismos 30 años se los pasó estudiando el origen del universo, es decir, el supuesto Big Bang, esa primera explosión impresionante de una chispa en el vacío. Y lo que concluye es que es imposible que eso sea fruto del azar. Más bien
todo lo contrario. Ahí hay una causa impresionante y una causa poderosísima, inteligentísima, y si no admites esa causa inteligentísima, no tiene sentido nada de lo que estás estudiando, porque lo que estás estudiando siempre es un universo inteligentísimo, ordenadísimo, a todos los niveles. No al nivel de la ecología mundial, donde todo está concatenado, todas las reacciones del clima, las personas. No, no, no. Al nivel de lo más mínimo de la materia. Lo más mínimo de la materia es el átomo, ¿no? O si quieres, las partículas subatómicas. El átomo es una cosa complejísima. Y lo Ujú. más mínimo de un ser vivo, de alguna manera, es la célula, ¿no? Es el elemento estructural más pequeño pero que esté vivo. Pero claro, la célula es algo tremendamente complejo. Una vez Sí, pregunté, sí. No, sigue, por favor. sí, no, decía que una vez en Pamplona, en la residencia donde me alojaba, pues en el desayuno pregunté a un alumno que estudiaba bioquímica y le dije, era el principio de curso, y yo tenía que empezar la asignatura de antropología explicando pues el origen del hombre y un poco antes el origen de la vida. Entonces le pregunté qué era, si podía ponerme una metáfora para explicar lo que es una célula. Y me dijo algo que nunca se me olvidará. Una célula es como una ciudad en miniatura. Es decir, tú coges la ciudad de Madrid, donde estás viviendo, o la ciudad de Lima, o de Arequipa, tú eres peruano, o la ciudad de Burgos, y las reduces a una miniatura, algo que solo puedes ver si la miras por el microscopio. Pero conservas todo, o sea, conservas todas sus carreteras, todos sus edificios, todas sus factorías, toda su producción de energía, todo su movimiento incesante, pues eso es una célula. Claro, eso es una cosa profundamente misteriosa y más misteriosa todavía porque, claro, las ciudades no se reproducen. La ciudad de Arequipa o la ciudad de Lima o la ciudad de Madrid no se están reproduciendo constantemente, mientras que una célula constantemente se está reproduciendo y a veces, como sucede con los embriones de los mamíferos, a una velocidad de millones por segundo. Posiblemente nosotros, o sea, tú y yo, cuando hemos sido embriones durante 9 meses en el vientre de nuestra madre, las células se han multiplicado desde la primera, desde el cigoto hasta el momento de dar a luz. Hemos crecido a una velocidad de 1 o 2 millones de células por segundo. Eso es una auténtica barbaridad. Ya me dirás tú qué empresa o qué asociación o conjunto de ingenieros consiguen hacer algo parecido. Sí, todavía hay muchísimo que descubrir. Eh, pero claro, como decías, se nos está tratando de vender en esta sociedad por las razones que sean, políticas, de ciertas agendas, que somos materia y no hay nada más que materia. Y creo que aquí entra en juego el tema de las ideologías. ¿Crees que todas las ideologías son respetables? Y también quería preguntarte, ¿cuáles son las principales ideologías que ves presente hoy en día en la sociedad? Muy bien. Bueno, respetables son las personas, ¿eh? Ujú. Pero las ideas, pues, no tienen por qué ser tan respetables, porque pueden ser no solo erróneas, sino que pueden ser peligrosas. O sea, yo no tengo por qué respetar el racismo, ni tengo por qué respetar la idea de esclavitud o el supremacismo de unas personas que piensan que son superiores a los demás, ni una persona que defienda la violencia. Eso no tengo por qué, porque eso son barbaridades, ¿no? Eh, en la medida de lo posible, a las personas que sustentan esas ideas, pues hay que tratarlas con cierto respeto y hay que, bueno, no puedes agredirlas, tendrás que intentar convencerlas y desde luego si dicen o hacen algo que esté sometido, que vaya contra la ley, pues habrá que aplicar la ley, pero eso no es no respetar, simplemente la ley está por encima de muchas cosas y es bueno que sea así. Respecto a tu segunda pregunta, ¿cuáles son las ideologías más? Pues mira, a la vez que la Ilustración francesa nace la masonería. La masonería no es propiamente una ideología, pero sí es una organización que pone patas, o sea, hace que funcione
que se instaure la ideología ilustrada francesa. Digamos que la ilustración francesa no se hubiera extendido, no hubiera hecho nada en el mundo sin la masonería, que sí que tenía, porque eran simplemente unos intelectuales, pero así como se les fue de las manos y tuvieron que llamar a Napoleón para que pusiera orden, pues ellos tampoco hubieran hecho nada en muchos países si los masones no hubieran llevado esas ideas a América, por ejemplo. O sea, en gran medida la emancipación de los países de los virreinatos españoles es consecuencia de las intrigas de los masones que quieren disgregar y acabar con el imperio español. Y en el resto de los países de Europa, pues los masones son aliados de esas ideas. En concreto también son aliados de Napoleón. Bien, la masonería, uno de sus objetivos es precisamente cortar la cabeza al rey, imponer la república. Con la república, con la democracia, nacen los partidos políticos. Los ideólogos, o sea, pues se dan cuenta de que si el rey desaparece, ¿quién va a manejar las cosas? Pues así surgen los partidos políticos, y los ideólogos son personas pues que piensan que tienen una gran oportunidad para dominar, para manejar la sociedad. Entonces, pues ese es el nacimiento de los partidos políticos. Y la masonería se diferencia del resto de las ideologías porque los verdes tienen un partido político, los nacionalistas tienen sus partidos políticos, los marxistas tienen sus partidos políticos, los socialistas, los capitalistas, o sea, cada ideología monta su partido político, excepto los masones, y eso los hace muy peligrosos. ¿Por qué? Pues porque los masones son, como tú sabes, una sociedad secreta, así se definen, ¿no? No se dan a conocer, no se identifican, les gusta manejar los hilos desde la clandestinidad o desde el anonimato, pero manejan los hilos, efectivamente, tienen muchísimo poder. O sea, son los únicos que no montan un partido político, pero infiltran todos los demás. O sea, están en todos los partidos políticos y en todas las instituciones. O sea, si hubiera que contar el porcentaje de masones que hay, por ejemplo, en Europa, en los tribunales europeos, en Estrasburgo, en Ginebra, pues nos quedaríamos apabullados. Si hubiera que contar el número de masones que hay en Naciones Unidas, pues nos quedaríamos apabullados. Cuando los españoles tuvimos, un poco antes de la guerra civil, tuvimos las elecciones que trajeron a la Primera República, en la Primera República Española, en el año 31, en el Parlamento español, el 47% de los parlamentarios eran masones. Eso es una auténtica barbaridad, es una mayoría impresionante. Y estaban en todos los partidos, como digo, infiltrando los partidos. Una vez le pregunté a un experto en masonería, Manuel Guerra, un español ya fallecido, precisamente burgalés, le pregunté cuál era la ideología más peligrosa. Yo pensaba que me iba a decir que sin ninguna duda el comunismo. Él me dijo sin ninguna duda la masonería. Y me dijo precisamente eso, porque no se sabe dónde están, pero están. Y también me dijo, hay una forma indirecta de saber dónde están, que es allá donde esté el poder, ahí están los masones. ¿Y crees que sea una ideología más peligrosa que los que tenemos a la vista de todos, como la ideología de género, las diferencias entre clases? Por una parte, esa pregunta es casi imposible de contestar, entre otras cosas porque no sabemos exactamente cuál es el poder real de cada ideología. Y por otra parte, están todas mezcladas. O sea, hay una alianza entre ciertas ideologías. O sea, la ideología de género está sostenida claramente, es un proyecto marxista, del marxismo cultural. Claro, porque el marxismo, cuando se hunde políticamente, intelectualmente, pues años más tarde, décadas más tarde, se reconvierte y digamos que resucita en la forma de marxismo cultural, donde en lugar de una lucha de clases violenta entre los obreros y los empresarios, pues hay una lucha cultural entre minorías que se sienten oprimidas realmente o
o no, pero ellos se sienten oprimidos y contra el resto contra los opresores, pues los negros contra los blancos, las mujeres contra los hombres, los homosexuales contra los heterosexuales, los indígenas contra los que vienen de fuera. Al marxismo le interesa crear esos grupos de personas que se sientan oprimidas y molestas, y al marxismo le interesa victimizar y que haya violencia. La Porque, cultura de la victimización. claro, porque ellos se mueven muy bien, se mueven como pez en el agua en ese ambiente de violencia y de caos y de desorden. Ahí tienes el famoso estallido de Chile, ¿no? Que duró un año entero, ¿no? Pues ese es un proyecto perfecto de marxismo cultural para hacerse con todo un país. Esa nueva versión del marxismo, pues es el marxismo de Gramsci, el famoso ideólogo italiano que en su cárcel, en la cárcel donde estuvo muchos años, pues estuvo escribiendo su nueva visión del marxismo, lo que luego se llamaría eurocomunismo, ¿verdad? O comunismo latino, donde ya digo, se olvidaba un poco de la lucha de clases violenta porque se daba cuenta también de que eso no iba a prosperar en las democracias avanzadas, entre otras cosas porque un país próspero no está para muchas luchas violentas, ¿no? O sea, no, porque saben que es mucho peor el remedio que la enfermedad y porque luego que la gente tampoco es tonta, ¿no? Ya se dan cuenta de que no tiene ningún sentido coger los fusiles para hacer ningún tipo de revolución. Pero esa revolución cultural por esas minorías supuestamente oprimidas, ofendidas, eso es mucho más sutil y mucho más fácil de... Entonces es una revolución cultural a la que se ha conseguido en gran medida. Digamos que ahí hay que felicitar a los líderes y a los ideólogos marxistas. Lo han conseguido. Lo han hecho bien, lo han hecho muy bien. Lo están Claro, haciendo muy bien. En España lo están haciendo excelente. bueno, han ocupado las facultades de periodismo, han ocupado las facultades de ciencias políticas, las facultades de pedagogía. Entonces, ¿quién educa a una población? Pues los maestros, los profesores, los periodistas son los que escriben. Entonces, claro, en la medida en que tienes un montón de gente que tiene estas ideas, pues estás reeducando a todo un país. La táctica, por otra parte, estaba inventada desde hace muchísimo, ¿no? El propio Stalin encargó a un genio del marketing y de la manipulación llamado Willy Munzenberg, le encargó que lavara la cara del marxismo en todo el mundo y que reeducara a la gente de medio mundo. Entonces Willy Munzenberg pues montó en todos los países del mundo, hasta el Japón, pues montó estudios cinematográficos, montó compañías de teatro, montó editoriales, revistas, y luego, por una operación realmente sorprendente, a muchas mujeres que eran nobles, aristócratas del ámbito de los países soviéticos, pues les encargaron acercarse a los grandes intelectuales occidentales. Y allí donde había pues un congreso de escritores o un congreso de científicos o un congreso de periodistas o de artistas o de una reunión pues curiosamente aparecía al lado de cada gran científico o artista o escritor, pues aparecía una aristócrata pagada por el Kremlin que se iba haciendo amiga de este señor con unas intenciones muy claras, ¿no? En algunos casos acabó incluso en matrimonio. Hay casos muy sorprendentes. Y a estas mujeres se las llamó las damas del Kremlin. Las damas del Kremlin. Esto lo cuenta maravillosamente un investigador y escritor norteamericano que se llama Stephen Koch en un libro que se llama El fin de la inocencia. El fin de la inocencia.
Stephen Kotz, es norteamericano, ya digo. Entonces, pues cuando tuvo acceso también a los archivos de los países del telón de acero cuando se desclasificaron. Entonces pudo conocer todas estas cosas de primera mano. Entonces, cuando lees libros de ese tipo, pues se te abren los ojos y dices, caramba, así me explico yo tantas cosas, ¿no? Es decir, que nada es fruto de la casualidad. Luego libros sobre la masonería, pues hay muchísimos. En España, sin ir más lejos, pues hay especialistas como Alberto Bárcena, como un antiguo ministro de Cultura que se llama, bueno, como este citado, Manuel, joder, es que tengo la cabeza ya. No pasa nada, no pasa nada. Pero, Es que hasta ¿crees? horas, ¿no? Los Sí, vídeos, sí, lo imagino. los vídeos de Alberto Bárcena, que es un profesor de la Universidad de Alcalá de Henares, son buenísimos. O sea, si cualquiera de las personas que nos están escuchando teclean en internet masonería Alberto Bárcena, pues verá que hay muchos pequeños vídeos, a veces muy breves, ¿no? De 5, 10, 15 minutos, extraordinarios. Y en general también de otros temas que están relacionados con las ideologías. Entonces yo aconsejaría, porque sobre esto también hay gente que piensa que, pero bueno, esto no puede ser así. Este señor debe ser un conspiranoico. En España, al menos, cuando hablas de conspiraciones y de manos negras, pues la gente rápidamente dice, este es un conspiranoico. Como si no existieran las conspiraciones, ¿verdad? Efectivamente, hay gente que siempre ve una mano negra, una cosa turbia detrás de cualquier cosa, y entonces esa persona pues está un poco enferma o lo que sea, o es un exagerado. Pero cuando estás llamando conspiración a una conspiración, no eres un conspiranoico. Y las ideologías son esencialmente organizaciones conspirativas, que son Que antisistemas. están ganando muchísimo poder en España. Ah, ¿Tú claro. cómo ves el tema en España? Porque a mí realmente, sobre todo el tema de las ideas que tienen mucha conexión con el marxismo en general, el comunismo, el socialismo, yo lo veo desde el punto de vista de cuando me crié en Latinoamérica, Sí. y España está en un camino muy oscuro, que las medidas políticas que están tomando aquí me recuerdan a las medidas que se empezaron a tomar en Venezuela antes de que esté como todo el mundo sabemos ahora. Y cada vez va por ese lado, la gente no hace nada y salen cada día con una política peor que la anterior. Yo no sé si las personas realmente creen que es por el bien común o simplemente es por un tema de desinformación. ¿Tú qué crees que estas ideologías están haciendo en España? Bueno, cuando tú tienes los medios de comunicación, casi todos los grandes medios de comunicación en tus manos, puedes hacer lo que quieras con el pensamiento de la gente. Incluso puedes Ujú. llamar blanco a lo negro, negro a lo blanco, y eso es lo que está haciendo el actual gobierno, empezando Sí, por sí, el... ahora te puedes identificar como quieras. Sí, el actual gobierno, empezando por su presidente, pues es un mentiroso, es un mentiroso compulsivo y además lo hace francamente bien y lo hace con tanto desparpajo y con tanta caradura que a los españoles ya digamos que se lo perdonan, porque ya estamos cansados de eso, ¿no? Y ya lo vemos como lo más normal del mundo, cuando realmente es una situación muy anormal. Antes, un mínimo desliz de un ministro de cualquier tipo podía servir para montar un escándalo político y, por supuesto, para pedir la dimisión de ese ministro o para no pedirla porque él mismo ya dimitía, ¿no? Después de semejante vergüenza. Eso está pasando ahora mismo constantemente con el gobierno actual, pero no me voy yo a cosas tan aberrantes como el pensar que lo que hicieron los separatistas catalanes no fueron actos, no fue un intento de separar del Estado, por lo tanto no fue una sedición, por lo tanto es un delito gravísimo, ¿no? O no hubo terrorismo ahí, porque claro que lo hubo, sino a cosas más, no sé, mucho más burdas y más como el hecho de que el presidente del gobierno pues
no sé, haya plagiado su tesis doctoral, o sea, no unas páginas o unos párrafos, sino una tesis doctoral casi entera, ¿no? Y de eso, pues la gente ya no habla, ¿no? Porque, bueno, pues ya se sabe, ¿no? Este hombre, pues es un mentiroso y un revanchista. Entonces es un caso único prácticamente en la historia, porque yo no conozco países con una sociedad tan adormecida que se hayan callado y que sean como ovejitas que, a pesar de que, fíjate que eso mismo ya lo contó George Orwell, en su famosa distopía eh, Rebelión en la Granja. Entonces, Orwell dice que una sociedad está formada por diferentes grupos, o sea, hay unos policías, hay unos funcionarios, hay una gente normal y corriente que tampoco piensa mucho, hay otros que siempre van a estar con el poder, entonces pues ahí está el caballo, ahí está el burro, ahí están los cerdos, ahí están las gallinas, ahí están las ovejas, son los diferentes grupos, ¿verdad? Y, pero asombroso es que así como los perros son una policía, pero una policía políticamente adiestrada y vendida al gobierno, manejada por el gobierno, ahí no hay ninguna separación entre el poder judicial, legislativo y ejecutivo, pues están las ovejas y las gallinas que son tontos útiles, que te repiten sistemáticamente lo que diga el de arriba, el que manda. Sistemáticamente te lo repiten, porque como lo ha dicho él y como ha salido en la televisión, pues eso es verdad. Entonces, claro, eso es peligrosísimo, porque tienes a millones de personas que, como esto lo ha dicho la televisión, yo repito eso. Y les parece fenomenal. Y como Pedro Sánchez es un tipo que es guapo y bien parecido y tal, pues oye, pero tiene que ser buena persona. ¿Crees que se ha perdido el hábito de pensar, de reflexionar en la sociedad española? Absolutamente, absolutamente. Pero Bueno, en somos una, Occidente en general, creo yo. somos una sociedad muy inculta, pero muy inculta porque le interesa a los políticos que seamos incultos. Las leyes de educación, yo dejé de dar clases en el año 96. Tú prácticamente, bueno, estabas Yo nací naciendo. en el 96. Yo nací en el 96, sí. Pues en el año 96 yo era profesor de un colegio y enseñaba filosofía, literatura, historia y se instauró, se implantó una ley orgánica, una ley que afectaba a todo el país en el primer gobierno de Zapatero, con un ministro llamado Rubalcaba, que era una especie de factotum, una ley que se llamó LOCSE, Ley Orgánica eh, por la que se bajaban muchísimo los contenidos, se burocratizaba muchísimo, se empapelaba a los profesores. Cada vez que había que hacer una cosa había que justificarlo, pues rellenando impresos. Se quitaba la autoridad del profesor y no podías tomar ningún tipo de medida disciplinaria contra los alumnos, o si la tomabas, pues también tenías que justificarlo y escribir prácticamente. Bien, entonces esa ley fue un fracaso desde el principio, porque es una ley muy ideológica en la que no intervinieron los protagonistas, los profesores. O sea, se hizo de espaldas a los claustros. Entonces fracasó. Y entonces se replanteó esa ley y ha habido diferentes leyes, todas hijas de la LOCSE. Ya vamos por la cuarta o quinta reforma. Claro, cuando una ley tienes que reformarla cada 4 o 5 años, pues menuda ley, ¿no? Entonces, pero todas esas reformas han ido cada vez a peor. Yo en aquel momento, cuando se, mm, se implantó esa ley, me pareció tal tomadura de pelo a los profesores, a los padres, a los chicos, que decidí cambiar de profesión y dejé la enseñanza y me dediqué a escribir libros y a dar conferencias. Y hasta hoy no se me ha ocurrido volver, claro. Claro, todo el mundo no podía hacer esto, pero si hubieran podido, pues se hubieran ido muchísimos. De hecho, lo que han hecho ha sido acogerse a la jubilación anticipada muchísimos profesores, ¿no? En cuanto pueden, se largan, ¿no? Porque los centros escolares se han convertido en auténticos circos o jaulas de grillos y luego cualquier cosa menos enseñar y exigir. De adoctrinamiento, y te aprendes esto a memoria y no hay posibilidad ni capacidad de pensar y de debatir intelectualmente, ¿no? Y luego esto que te estoy diciendo, sí, esto no es mi Sí, sí, sí. opinión personal, esto es lo que ve cualquier tipo de profesor y esto no pertenece, no es propio de una
facción política. O sea, lógicamente el gobierno te dirá que yo soy un facha y me dirá que pertenezco a la fachosfera y que soy de Vox o lo que Sí, sea, sí, sí. pero ni soy un facha, ni pertenezco ni soy de Vox, ni nada de eso, ¿no? Simplemente soy un profesor eh, que muy descorazonado, muy desesperanzado con este estado de cosas, como tantísimos profesores. Sí, un profesor que sabe pensar, una persona que sabe pensar por sí mismo, ¿no? Y no creerse todo lo que le dicen, que eso es importante. Y sobre esto, la cultura de la cancelación, que es otra mano de las agendas políticas para no dejarte pensar, ¿no? Yo hoy día no sería incapaz de decir no sé, ponte en Plaza de España, que yo creo que una mujer es una mujer y un hombre es un hombre por su carga biológica. Porque vienen 30 personas a reventarme y vienen al noticiero a decirme que soy un cuando lo por, entre comillas, por no dejarme expresar lo que quiero. Pero, ¿cómo juega aquí la cultura de cancelación? ¿Y por qué la gente no despierta? Yo sinceramente no entiendo qué pasa con la gran mayoría de personas españolas. Bueno, si tú discrepas y resulta que te van a insultar y te van a llamar de todo, incluso puede correr peligro tu propio trabajo, si discrepas de ciertas cosas, entonces claro, y corres peligro, pero eso es una forma de violencia, ni siquiera es una violencia sutil, es una violencia grosera. Es volver a resucitar pues la censura, tanto que se ha criticado la censura franquista o la Inquisición, por usar un término, bueno, todo el mundo entiende lo que es la Inquisición, ¿no? Eh, yo tampoco entiendo lo que pasa en gran medida en este país, ¿no? Siempre he pensado que el cuento de Andersen, donde unos charlatanes y unos mentirosos pues engañan a un rey y le dicen que le van a vestir con esas prendas que son preciosas, pero que solo las van a ver los ciudadanos leales, los traidores no las van a ver. Entonces, claro, todo el mundo alaba a ese rey que en realidad va desnudo, ¿no? No está vestido con nada. Todo el mundo, porque claro, si no le alaban van a pensar que ellos son traidores. Entonces, solo un niño con su inocencia es capaz de decir, pero si el rey está desnudo. Entonces, esto hay que decirlo muchas veces en sociedades como las actuales y por supuesto la española, donde están montadas sobre una gigantesca mentira, ¿no? Una gigantesca imposición, empezando por esto que decíamos antes, la ideología de género, ¿no? Y esto tú te referías a el ser, la distinción entre varón y mujer y tantísimas cosas más, ¿no? Son cosas aberrantes que no es que vayan contra el sentido común, es que van contra la más elemental de las realidades y la verdad no es lo que yo pienso, es la realidad. Entonces hay que respetar la realidad y por mucho que a usted le gustaría que fuera de otra manera o tenga unas ideas muy no sé qué, guárdese sus ideas y respete la realidad. Entonces hay que acostumbrarse a decir eso es una soberana tontería. Esto que nos está vendiendo este gobierno o esta televisión o este partido político o este periódico, eso es mentira y ya está. Entonces, si muchos ciudadanos tuvieran esa capacidad crítica o valentía de, pues un poco cambiarían. Y si en los centros escolares muchos profesores también, pues dijeran, esto es una solemne tontería y este libro de texto miente, pues Ujú. las cosas empezarían a cambiar. Yo creo que quiero creer que va a cambiar y de hecho en plataformas como esta, y ahora hay muchísimos podcasts que hablan de ese tipo de cosas, pues la gente tiene una escapatoria y no de encender la televisión para comerse el cuento de toda la vida. Eh, y parece que, como te decía, nos quieren hacer como iguales, como una masa sin distinción. Y aquí viene el concepto de igualdad. Los seres humanos no somos iguales. En Entonces, absoluto, en absoluto. Somos iguales en dignidad no. y se acabó. Exacto. Entonces, una igualdad no podría ser posible ni siquiera en teoría. No, ni sería buena tampoco, porque entonces ¿Por qué no sería bueno? convertiríamos la sociedad en un rebaño, pero una sociedad no es un rebaño. Es más, Ujú. la competencia, la diferencia es una cosa muy buena porque eso genera riqueza. Em, Ni siquiera dos hermanos son iguales, ni tres, ni cuatro, ni cinco, claro. Primero porque unos son varones y otros son chicas. Segundo porque tienen caracteres diferentes. Entonces, son iguales en cuanto a que son hijos de los mismos padres y pueden ser perfectamente queridos, cada uno con sus diferencias, pero cualquier padre, cualquier madre sabe perfectamente que sus hijos son diferentes. Y tratarles
con justicia significa tratar desigualmente a los que son desiguales. Desigualmente en las cosas elementales, claro. Es decir, una persona... Y cualquier profesor sabe que no puede tratar de igual forma a sus alumnos, porque con unos a lo mejor tiene que ser muy comprensivo y muy suave, porque se romperían si les exiges, y con otros, que a lo mejor son lo contrario, son unos chicos muy violentos o muy enardecidos o con mucho carácter, a lo mejor tienes que frenarles y ser un poco más duro con ellos. Eso lo sabes perfectamente, ¿no? Y que hay que apoyar a la gente que no tiene fuerzas o que no llega, y ya está. Eso es evidente. Y la Sí, sociedad está... ojalá que estas ideas la gente empiece va a despertar. Y para cerrar, quería comentarte un tema que es algo gracioso en realidad. No sé si has visto que últimamente hay un meme, una caricatura en las redes del Imperio Romano, que sale, se preguntan qué tanto piensan los hombres modernos en el Imperio Romano. Y de hecho salen chicas que graban a sus novios y le dicen, oye, tú de verdad, ¿cuántas veces al día piensas en el Imperio Romano? Y claro, esto es muy cómico, muy gracioso, pero de hecho tiene un trasfondo. Y de hecho lo he hablado con mis amigos un par de veces. Esto tiene un trasfondo. Creo yo que en este tipo de sociedades, la mayoría de hombres que tienen dos dedos de frente, de cierta forma quieren no volver, pero volver a comulgar con los valores tradicionales, sentirse identificado con su masculinidad, tener la capacidad de reflexionar y de quizás, pues, ante ello, ir a fuentes antiguas como el Imperio Romano. Es un meme, pero tiene un poco de verdad. ¿Qué opinas tú sobre esto? Pues sería muy interesante que la gente pensara de vez en cuando en nuestros orígenes. En este caso, estamos hablando de una de las tres fibras que configuran Occidente, porque no hay que olvidar que nosotros hemos nacido gracias al descubrimiento que hacen los griegos de la inteligencia aplicada a la ética, a la filosofía, al derecho, a la literatura, a la política. La segunda fibra con la que se teje Occidente es el derecho romano, un derecho espectacular, y la tercera fibra con la que se teje Occidente es el cristianismo. Sería muy bueno que repensáramos esas cosas, ¿no? Y que no nos creamos a lo mejor, pues, unas mentiras increíbles como que la Edad Media fue una época brutal, salvaje, oscura. ¿Cómo puede ser oscura una época que inventa el gótico? O una época que inventa la universidad, y en la universidad nace la ciencia. O sea, ¿a qué está llamando usted exactamente oscura y brutal y salvaje? O la propia leyenda negra española, ¿no? Un imperio que tiene 3 siglos y que es capaz de sacar adelante, pues, que es capaz de duplicar Europa en un continente entero, ¿no? Con una labor espectacular por parte de los profesores, de los arquitectos, de los frailes, bueno, y sin embargo hay una leyenda pues terrible. Entonces hay que pensar, ya que el meme, pero un meme al fin y al cabo no es nada, porque tú no tienes nada en lo que pensar si no has estudiado. O sea, para pensar sobre el Imperio Romano, algo tienes que haber leído sobre el Imperio Romano. Claro, y para pensar sobre Grecia, algo tienes que conocer sobre el mundo griego. De entrada, a lo mejor tienes que leer la Odisea, ¿verdad? O la Ilíada, porque si no lees la Odisea, pues entonces, ¿qué sabes tú de los griegos? Pues no sabes nada, ¿no? O a lo mejor tienes que leer la Apología de Sócrates, un diálogo de Platón. Y para saber algo de los romanos, pues a lo mejor tienes que leer, yo qué sé, las epístolas de Séneca para ver qué es un romano y qué tiene en la cabeza, o leer las meditaciones de Marco Aurelio. Bien, no solo las guerras de los romanos, la guerra de las Galias de Julio César, o no solo las batallas, sino algo mucho más interesante, que es el pensamiento de esta gente. Y luego, por supuesto, para ser capaz de enjuiciar y de entender el cristianismo, pues tienes que saber historia del cristianismo, y eso es complicado, ¿eh? No es exactamente No es sencillo. tarea, no es tarea fácil. Pero como dices, no todo es oscuridad. Hay que aprender, creo yo, en esta vida a relativizar un poco. No todo está blanco y negro. Hay una escala de grises muy amplia. Y bueno, ojalá más gente se interese en el Imperio Romano y a ver si con ello salimos de este circo, ¿no? Pero nada, José Ramón, muchísimas gracias por haber estado aquí. Yo creo que
Este podcast le va a gustar a muchísima gente, va a ser muy escuchado. Y por favor, lean su libro El mundo de las ideologías. Yo Dime. no tengo nada claro que esto vaya a gustar a mucha gente, pero yo por lo menos hoy me encuentro cansado y espeso. Y, eh, Le va a disgustar también a mucha gente. Nos van a llamar de ciertas ah, formas en las redes. Pero eso a mí me gusta mucho. O sea, como Sócrates, que se enfrentaba a la opinión pública por intentar decir la verdad, eso a mí me gusta. Y en parte la misión que tenemos los profesores o los intelectuales, aunque a mí ese término me queda muy grande, pues es intentar decir la verdad y hacer fomentar el sentido crítico en la gente, ¿no? Que no nos creamos la cantidad de tonterías que hay. En fin, Sí. muchas gracias, Renato, por tu invitación y por este programa tan bien llevado. Y que tengas muchos éxitos y que invites a mucha gente brillante. Ya te sugeriré a algunos posibles invitados. Por favor, por favor. Y nada, José Ramón, ya nos veremos pronto, ojalá en Burgos, a ver si conversamos personalmente y ha sido un placer y que tengas un buen día. Aquí te espero.